Yo soy Victoria, vengo por Vívelo en Cines en esta ocasión. Esto es para su podcast, por si quieren ahí mandar un saludo a la gente que nos sigue en YouTube y en Spotify. Partiendo con una pregunta fácil, ¿prefieren, tanto como director como actor, grabar en exteriores o en interiores? Yo prefiero los exteriores, por lo que significa la aventura, es lo más cercano a una aventura. Y el cine es una aventura. Sí, o sea, depende también de las necesidades del proyecto. Ese encerrarse, enclaustrarse, puede ayudar a que el proyecto también tenga la intensidad que requiere. Pero en este caso era evidente que necesitábamos estar en ese desierto, vivir la experiencia para poder contemplar lo que significa el viaje que el personaje tenía. Yo claramente filmar en exterior. Me cautiva demasiado la naturaleza, me cautiva demasiado también rodar con luz natural. Y creo que también el paisaje te puede inundar a ti como actor, como actriz, como director, y puedes llegar a lugares que son distintos de los que un estudio o un interior te puede ofrecer. ¿Cómo fue la elección ahí de los paisajes? ¿Tú ya conocías más o menos el lugar donde ibas a grabar? Bueno, la elección de filmar en el Valle del Elqui, el Valle del Elqui es un valle inmenso y era muy difícil encontrar las rutas o los lugares de donde poner la cámara. Y de ahí se hace un trabajo muy importante con la gente local, o sea, con la gente, en este caso, de la productora Latente, con el jefe de locaciones, que es una persona de allá, y era súper importante que estos lugares no tuviesen la contaminación, por ejemplo, de postes de luz, ¿no es cierto?, lumínica. Y decidimos filmar ahí, bueno, justamente porque el Valle del Elqui tiene una cosa energética, que para la película era importante. Y pasando a la coprotagonista muy especial que tuviste de la perrita Eve, a la cual está dedicada al final en los créditos de esta película. ¿Cómo fue trabajar con ella como coprotagonista y cómo fue también trabajar con ella? Porque por ahí leí que dijiste que te habían recomendado nunca trabajar ni con niños ni con perros. Ese texto yo lo vengo escuchando desde que empecé mi carrera como actor. Los directores siempre decían, bueno, en teatro, nunca niños ni animales. Más que por lo complicado, es cómo roban escenas. Ese era el motivo por el cual uno decía, porque te van a robar escenas sin ningún problema. La verdad que en cine, mientras más cercano a lo real uno esté, contribuye más, a diferencia del teatro. En cine el ideal es estar en el lugar donde, lo más parecido al lugar donde ocurrieron los hechos y actuar, tener interlocutores o tener partners que se acerquen lo más posible a la historia que tener a la Ivy, la perrita, que es perrita y es ella, tener a Emilia, que es la niña, que es ella, es realmente, si uno escucha y lo entiende, aprovecha de alguna manera eso, es el mejor regalo que uno pueda tener como actor, que en el fondo te llevan de la mano hacia donde tienes que ir, con la naturalidad y la frescura que uno como actor ya poco tiene, que uno está muy maniado, obviamente uno es profesional, sabe cómo utilizar las herramientas, pero tener la frescura de, y la realidad de los personajes que va contando la historia, tenerlos ahí presentes, es lo que uno, o sea, lo que uno sueña con tener siempre. Fue un regalo tener a la Amy y tener a la Amy siendo ellas mismas. Sí, totalmente. Trabajar con animales y niños es lo más auténtico que puedes llegar a tener. Y había una cosa súper importante que era establecer personajes fuera de prejuicios, como los animales la verdad es que no tienen, van donde su instinto los llama, y los niños son lo más cercano a eso. Y esta película tiene algo muy instintivo, ¿no? Con el paisaje, con los personajes, con las emociones, con el dolor, con la vida. Entonces era importante tener a un niño, a una niña un perro. Son los grandes protagonistas de esta historia, los ángeles que hacen que esta historia sea lo sublime que es y lo espiritual que es. Que la temática es una temática Mm. con un contenido es el alma del ser humano. Y tener el privilegio de contar la espontaneidad, la naturalidad de estos dos actrices
personaje es algo que poco a poco se encuentra. Siempre hay un trabajo de adaptación. Aquí en el fondo eran ellas siendo ellas y nosotros un poco acomodándonos, dejándonos guiar por ellas. Perfecto. Hablabas de las herramientas de un actor que, claro, tiene mucha más trayectoria que Ivy y que Emmy. En ese caso, tienes este personaje que podríamos decir, podríamos lugubrar que tiene síndrome de postraumático, de estrés postraumático. Cuando tienes algún personaje que podría tener estas caracterizaciones que podrían ser algún diagnóstico clínico, ¿has consultado con algún experto o usado eso como una herramienta de investigar más de qué requiere estas condiciones para poder interpretarlo después en pantalla? No, en este caso no, para nada. El guión era clave, la historia, y más que entender lo que le pasa al personaje, es ponerme en blanco, como este personaje está perdido en un misterio mental, ponerme en blanco y entregarme un poco a las manos del Sergio, que él vaya construyendo con lo que uno ofrece, con esa neutralidad que uno entrega en el personaje, en su silencio, en esa mirada perdida, en su apariencia totalmente descuidada, en ese caminar por las piedras. Ya él tiene recursos suficientes para ir contando esta historia como de abandono, de pérdida, de ermitaño que se entrega como un fantasma, como un ánima en pena a, a vivir esta tragedia. Eso. Esos elementos, digamos, con esos me fui barajando. Y el paisaje, claro, o sea, primer momento con Emilia y con Ivy son claves. Y después entregarse a esta soledad del paisaje, a estos misterios de, del norte, de todo eso contribuye a que uno sea, sin mayor análisis. Una de las características del melodrama, una de las características del melodrama es que en el fondo el texto, la oralidad de un personaje, de un actor, está apoyada por la gestualidad física, ¿no? Esto es todo lo contrario. Aquí hay de alguna forma hay una especie de desdramatización. O sea, el personaje está desprovisto, es como que lo hubiéramos vaciado todo, ¿no? Es como al personaje de Miguel, de alguna forma se le vació todo, ¿no? Porque no, lo que le sucede no le cabe dentro, ¿no? Esa es un poco la idea emocional que intentamos transmitir. ¿Por qué? Porque de esa forma tú y cualquier espectador que está en la sala puede hacerse su propia interpretación de cómo viviría él o ella lo que le sucedió. Si yo le entrego mucho desde la dramatización al espectador, no tengo otras lecturas, no existe, que es un poco el peligro que tiene lo melodramático. ¿Ya? Para mí era muy importante de que eso estuviera desprovisto de eso. Y otra herramienta que me parece muy interesante para los actores es, has interpretado personajes basados en hechos reales. Acá también está una historia más o menos inspirada en un personaje real. Has tenido a Salvador Allende, Roberto Parra. Con este personaje donde hay mucha menos certeza, mucha menos información sobre qué fue su vida, ¿sientes más libertad para la interpretación? Siempre hay que sentir libertad cuando uno está trabajando desde personajes muy conocidos o personajes que pocos se conocen, porque en el fondo es el punto de partida. ¿Ah? Esta historia está inspirada en un hecho real, pero en el fondo estamos contando nuestra historia, nuestra visión, en nuestra opinión frente a eso. Y en base a eso depende qué opinión tenemos. ¿Qué opinión tenemos? Eso es el punto de partida y el resto está entregar algo lo más amplio posible para que el público también tenga su participación. ¿Ah? No reciba algo totalmente digerido, ya entregado, cosa que el público se encuentre frente a una entretención. Y lo que queremos es que el público se lleve una reflexión, entienda que está viendo una película justamente para entenderse a sí mismo, que hay un ejercicio cultural, educativo de por medio. No es solamente una mera entretención. Tomando desde eso del ejercicio a partir de la película, justamente como está inspirada en hechos reales, podríamos decir que esto es casi como una ucronía, porque toma el evento, pero no dejamos al ermitaño de las Chilcas 30 años solo en el valle.
Ahí como que le cambiaste al mito que conocías y sientes que eso es parte de este ejercicio al que querían llamar con la película, de reflexionar. Claro, o sea, una de las cosas que a mí me interesaba mucho era entender del por qué este personaje había tomado esta decisión, del por qué el personaje real había tomado esta decisión. De ahí lo que ocurre con el personaje real es muy difícil de dimensionar. Uno podría incluso hacer una película desde el último plano de Mil Pedazos, es como que parte la película de él, ¿no? Como la vida de él. Y eso en realidad no está contado. Y yo creo que también, de alguna forma, creo que es bonito cuando las películas se tienen que completar. O cuando el espectador tiene que completarlas, ¿no? Entonces quizás alguien va a salir de la sala pensando a dónde irá, ¿no? A dónde vivirá, volverá a ver a su mujer, no volverá a verla, y a mí me interesaba el detonante, la prehistoria de este personaje. ¿Por qué? Y eso, como dice Dani, es la opinión que nosotros tenemos de cómo ocurrió o de por qué ocurrió lo que ocurrió.